Ciro, tu nombre completo. Bueno, yo soy Ciro Félix Taylor Roca, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho Felipe Gaumo Madrigal, y también con estudios en arqueología por parte de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Cuál es la definición que tú tienes sobre la expresión artística? Bueno, la expresión de Ayacucho, el rubro del arte, es mega diverso, tiene abundante material para poder explorar. En mi caso, en las artes plásticas, hay abundante también. Y ahora que he entrado un poco, he escudriñado en la investigación, me he dado cuenta que es un universo, ¿no? Y hay muchos temas por trabajar. Bueno, yo lo que he abordado bastante es el tema Wari y el material a mi disposición y fácil acceso es la cerámica. Acá en la universidad tenemos un laboratorio de cerámica, tenemos una planta de cerámica también. Como que ese es el insumo que me ha permitido aproximarme bastante al tema que he desarrollado y que se ha concluido en una exposición. ¿Qué significa para ti el arte, no? Bueno, para mí es, bueno, tengo una definición más o menos arraigada hacia el rubro social. Para mí el arte es una forma de conciencia social, ¿no? A veces esa conciencia se construye, ¿no? A partir de los años, de las cosas que uno vive, desde su infancia, su formación, también los textos que uno se orienta, también las personas, las comunicaciones constantes con distintos profesionales, escritores, podríamos decir, escritores. No solamente el arte está, bueno, la pintura, el arte, no solamente es la pintura, sino debemos tener bastantes aristas, entradas, un cruce, ¿no? Esta comunicación cruzada. Y para mí es una conciencia, ¿no? Siempre es conciencia porque también es una actividad consciente que lo hago, de acuerdo a mis posibilidades, a todo lo que he acumulado, ¿no? Precariamente, ¿no? Aunque esto es una búsqueda constante el arte, no está estático y busca siempre algunos cambios. Y esos cambios básicamente quizás puede traer algunas buenas posibilidades, ¿no? De ver el futuro, nuestro presente. En mi caso también ver desde el presente el pasado, ¿no? Como que el arte se va conjugando, ¿no? Y para darnos una manera de ver, ¿no? La realidad. Bueno, para que tú puedas llegar a esto, no necesariamente ya empezaste haciendo el arte. En un primer momento te conocí a ti practicando lo que son las artes marciales, estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, estudiaste en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Sí, como toda persona, como todo ayacuchano, he sido muy inquieto, he estado por muchas vertientes, ¿no? Y me llamó la atención lo que es también las artes marciales, el deporte, que en su momento le he dado ese espacio también, porque he representado al Perú, a mi universidad, en mi época de universitario, y he estado constante con el deporte. Creo que ha sido una especie de columna vertebral para que me solidifique, me dé una orientación, es disciplina también. Por otro lado, ¿cómo lo veo esa conjugación, como usted menciona, hacia el ámbito social? Bueno, soy un ciudadano, ¿no? De que también tengo esas posibilidades de acceso y los he tomado, ¿no? Como ciudadano consciente, ¿no? Y eso me ha permitido llegar hasta ahora, ¿no? Hasta donde estoy. Veo de que es un tránsito, no he acabado, pero tengo objetivos todavía por cumplirlo. Pero sí, cada vez que pueda, siempre lo hago, doy mi opinión como académico, como artista también, mi punto de vista. Sé que nuestra sociedad hay una serie de problemas y es siempre lamentamos eso, ¿no? Pero hay que decir algo, ¿no? Hay que comunicar. ¿Cómo tú puedes hablar sobre el deporte y el arte, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que han salido adelante gracias a la disciplina que han encontrado primero en el deporte. No, primero el deporte. Siempre me ha ayudado me considero desde niño una persona muy hiperactiva, ¿no? Tenía que estar haciendo algo siempre. Y el deporte era una manera, ¿no? De poder canalizar la energía y todo eso, ¿no? La fuerza. Y el arte porque somos curiosos, los ayacuchanos, o sea, tenemos muchos recursos y creo que por ahí iba, ¿no? También siempre me ha gustado los retos, ¿no? Y dentro del arte
el figurativismo, el arte realista. Ha sido uno de ellos, ¿no? Desde el momento que egresé del colegio, bueno, en el colegio también hacía dibujos, era un grafitero, etc. Y eso también era una fuerza, ¿no? Creo que el arte, la academia me ha ayudado a moldear un poco. Y bueno, ahora no practico el deporte, ¿no? Por cuestiones que también el deporte me ha traído una serie de lesiones y creo que es un indicador de que hay nada más debo, pero no dejo de practicarlo, o sea, no para ya competir, sino para sentirme bien, como una forma de vida, ¿no? ¿Cuándo se convierte en artista, Ciro? Bueno, Ciro Félix Tello se convierte en un artista cuando ve que vivimos en un mundo, o sea, cuando ya adquiero la conciencia necesaria para poder opinar, decir, expresar. Y me di cuenta de que vivimos en una sociedad, Ayacucho tiene muchos recursos, ya sean naturales, en este caso culturales, desde nuestras épocas prehispánicas. Ayacucho es donde se inicia la historia del Perú, el primer hombre en habitar estos espacios, evidencias, el primer poblamiento. También viene una época formativa que es el primer inicio de los estados, ¿no? Luego viene nuestra época regional, que es una época de modificar el paisaje con andenerías, utilizar al máximo nuestros recursos, nuestra imaginación, ¿no? Como el hombre es capaz de crear, ver, tiene carencias, pero como mediante la creatividad, la imaginación, el ingenio, construye ese problema, afronta ese problema. Y luego viene otra ciudad que es el primer estado y, bueno, nivel imperial, ¿no? Que es expandido. Y lo tenemos todo eso en Ayacucho, ¿no? El primer imperio andino que está aquí, en Ayacucho. Y como que eso me ha motivado muchísimo para poder abordar el tema del arte. Y han pasado los años, también acá tenemos una de las cabeceras, una de las ciudades más importantes del incanato también, que es Vilcasomán, que también que en su época, según los cronistas, tenía ¿no? los 30.000 habitantes, ¿no? O sea, era una ciudad importante después del Cusco, ¿no? Y como que Ayacucho está rodeado de estas riquezas y no lo estamos viendo con los ojos adecuados, ¿no? Y como intelectuales, como artista también lo estoy viendo desde el lado, ¿no? Tenemos muchas posibilidades, lo que nos faltaría es investigar, empoderarnos y también dedicar tiempo, esfuerzo, porque no es así nada más que pinto y listo, sino esforzarnos, investigar, ¿no? Un poco leer. Y ahora también Ayacucho es capital de la Semana Santa, cuna de la libertad americana. Bueno, tenemos esos, ¿no? Como que esa es una insignia para poder llevarlo. Y ahí es donde, bueno, ya casi terminé la Escuela de Bellas Artes y ahí es donde que tomo estas conciencias, ¿no? Y también decido estudiar arqueología para poder solidificar un poco mis ideas. ¿Qué significa para ti Ayacucho? Sobre la toponimia, ¿no? Ayacucho es un vocablo quechua que aborda, allá es espíritu, también se puede denominar ese espíritu ya inerte, pero que tiene todavía vida, ¿no? Cucho es el recodo, es un rincón donde que hay vida todavía, ¿no? Es la morada del alma, como se diría. En 69 inicia investigaciones arqueológico-botánico por Richard McNish, ¿no? Y ahí él presenta su informe mencionando de que su problema de estudio era el origen del maíz, pero se encontró con otra cosa más impresionante, que son las primeras evidencias del poblamiento de México. Aquí se encuentra aquí en Ayacucho. Por otro lado también, algo que le sorprendió en esta investigación es que encontré un hallazgo, ¿no? Interesante. El hallazgo principal es el polen, y gracias le ha permitido fechar carbónicamente, ¿no? Radiocarbónicamente todo este proceso que se está mencionando. Menciono también esta parte porque nos llena de orgullo, ¿no? Porque también hace poco estamos removiendo para construir las casas, poblacionamiento. Ayacucho está creciendo desproporcionadamente y en las construcciones de casas, infraestructuras,
se está hallando bastante evidencias arqueológicas. Y hace poco, por las noticias salieron de que develaron restos óseos de un mastodonte, ¿no? Y estamos hablando de la época, el Pleistoceno superior, básicamente en este periodo que les estoy mencionando, que es contemporáneo con esas ocupaciones de Piquimachay, ¿no? Básicamente eso sería, y eso nos llena de mucha alegría acá, ¿no? Se podría hacer también museos al respecto de esto, recreando estas escenas de la época paleolítica. Y eso sería un tema interesante para el arte también. O sea, hay tantas cosas para trabajar. Claro, o sea, prácticamente Ayacucho está para descubrir, ¿no? Creo que es una responsabilidad de los profesionales en la que tenemos que reconstruir esta historia. Y no solo reconstruir la historia, sino identificar el aporte que dio al mundo, ¿no? Porque Ayacucho como cultura ha aportado al mundo, ¿no? No solo en el aspecto organizativo, en lo que es la planificación, sino también con algo. ¿Qué cosas crees que ha aportado para ti Ayacucho para el mundo? Bueno, Ayacucho está aportando muchísimo en lo que es las artes, ¿no? Básicamente el arte popular, ahora actualmente, ¿no? Viendo la música también es una industria musical, es una industria cultural prácticamente que no contamina la música, el arte. Por otro lado también lo que es Ayacucho está aportando sobre todo al turismo, ¿no? Vienen personas de distintas partes del mundo acá a ver nuestra riqueza cultural. Bueno, nada de que envidiar a Cusco, obviamente, ¿no? En realidad Ayacucho tiene una mistura, ¿no? Más o menos a inicios de nuestra era, hasta 550 aproximadamente, surgió una cultura regional que es muy característica de Ayacucho. Es la época Huarpa, arqueológicamente, lo pusieron ese nombre que es también el nombre tributario de uno de los valles más importantes de acá de Ayacucho, nuestra región. Y esa es, según las evidencias, es la cultura que ha modificado el paisaje, como les mencionaba hace un momento. Y ha permitido de que Ayacucho en realidad tenemos una tierra árida, no sirve mucho para la agricultura, pero ¿qué sucede? Que también habitaron acá personas en esas épocas y ellos mediante su creatividad e ingenio construyeron, ¿no? terrazas, no solamente para cultivo, también terrazas sirvieron para contener distintas casas, ¿no? O sea, como ahora se hace como a modo de gaviones, en este caso gaviones producto de nuestros recursos naturales, ¿no? Canteras que tenemos, a cada paso tenemos canteras, ya sea de rocas, de piedra. Y en esta época también los huarpas hicieron los primeros insecticidas naturales, o sea, estamos hablando ya de una tecnología, ¿no? Bastante, son avances tecnológicos que ahora, bueno, recién se está retomando en estas políticas, ¿no? Y proyectos de agroforestación, ecología y entre otras cosas, que también estaba ligado bastante a las creencias. Siempre la religión, las creencias, era un insumo necesario para consolidar una sociedad, ¿no? Toda vez de que los ríos, el recurso hídrico, era una entidad, ¿no? Valorativa, se valoraba muchísimo y es un recurso que se utilizó racionalmente y se le respetó, y que ahora ha cambiado, se ha revertido los papeles, ¿no? Ahora nuestros ríos son botaderos. Como especialista en el campo artístico, ¿qué nos podrías comentar sobre el arte huarpa y sobre el arte wari? Bien, sobre el arte huarpa y wari. Voy desde el enfoque de la cerámica, porque no tenemos evidencias de textiles, de otras manifestaciones artísticas, ya sea porque estamos en una región bastante, de un clima un poco diverso, ¿no? Templado, seco, que todo lo deteriora, todo lo orgánico se deteriora, salvo la cerámica y la arquitectura, ¿no? Que hemos podido, se rescata constantemente. En el arte huarpa, en la cerámica, predominan bastante los colores terrosos, ¿no? El blanco y el negro, que es inicialmente.
o el colorante, que le dicen, o es el color del cuero, algo así. Eran colores tierras, ¿no? Que el hombre ha utilizado este recurso para poder elaborar su cerámica. Y esta cerámica no solamente era utilitario, ¿no? Le dieron también un enfoque, no sé, más característico. También el hombre no se contentaba de contener agua, ¿no? Simplemente, oye, este de acá me puede servir, voy a darle color, ¿no? Y le dieron sus colores, ¿no? Los huarpas inicialmente eran líneas básicas, eran verticales, horizontales, entrecortadas, también habían ondulantes, y luego ya avanzaron los años y tuvieron otros contactos con la costa, porque toda sociedad no está aislada, hasta ahora no, ninguna sociedad va a poder vivir aislado, siempre se va a intercomunicar con otras sociedades, con otras maneras de ver, ¿no? Y en este caso se comunicaron con los nazcas y también acogieron a sus diseños como tentáculos, ¿no? Cosa que aquí no lo hay, pero sí lo estamos hallando, encontrando en las investigaciones, en las intervenciones arqueológicas, se está encontrando ese tipo de diseños. Y también hay las figurinas, ¿no? A modo de escultóricas que vienen desde los huarpas. Bueno, los huarpas también no hablamos de decaimiento del huarpa, sino ha sido constante en nuestra sociedad y en algún momento se ha consolidado fuerte. Y como lo conocemos como la sociedad huari, ¿no? Y los huaris se dieron cuenta de que tenían muchas posibilidades y habían avanzado mucho en muchos ámbitos de la sociedad, en muchos ámbitos productivos, y entonces consideraron necesario agruparse en ciudades, ¿no? Y en las ciudades ya eran dependientes de otros grupos también rurales, ¿no? Y en las ciudades se han concentrado especialistas, ¿no? En este caso la cerámica, ceramistas, talladores, joyeros, y como que el arte se estaba expandiendo mucho más, ¿no? Cosa que también los huarpas dieron esas primeras iniciativas, las bases, ¿no? Para que esto se genere. Y surgió aquí en Ayacucho, con toda esta, digamos, este remolino de saberes. En los huarpa los colores que se utilizaron, básicamente en la cerámica, son colores un tanto, todavía no son muy megadiversos, cosa que los nazcas sí eran muy acuciosos, tuvieron hasta más de 12 colores, ¿no? Los huarpas utilizaron escasez, tricolor, se habla de un huarpa polícromo, pero todavía no se ha llegado a una cifra exacta. Y bueno, cuando ya hay una transición entre huarpa y huari, hay una fase que se llama, que Dorothy Menzel lo dice, la época 1, ¿no? Es más o menos la época de apogeo, ¿no? Que se caracteriza por una cerámica, el estilo Chequipampa, lo vamos a decir. Técnicamente, este estilo de cerámica acoge bastante elementos huarpa y elementos nazca. Y esta es una época de florecimiento, diríamos, y de consolidación. Todavía no estamos hablando de máxima expansión, sino de consolidación, ¿no? Porque también hubieron muchas motivaciones para que haya especialistas en la realización de estos materiales artísticos, ¿no? Bien elaborados. Y por experiencia les menciono de que cada fragmento de cerámica, cada pieza es original, no es copia y pega. Y eso es lo valioso, ¿no? Otros, colegas refieren de que la cerámica huari es la artesanía, ¿no? La artesanía lo dicen, ¿no? Pero artesanía tiene otro enfoque. Para mí no es artesanía, es una obra artística original. Cada cerámica es original, por más que lleve el mismo diseño. La mano es distinta, el artista es distinto. O sea, compartirán la misma emoción, el mismo estilo, pero es distinto, ¿no? Eso he notado en esta... en conclusión, más o menos, las diferencias es la evolución, ¿no? La constante, el cambio, ¿no? Con respecto a la exposición individual Huari, ¿no? Que ahí tienes el catálogo. ¿Qué te motivó a hacer esta exposición? ¿A partir de qué motivación o de qué problema, no sé, nos podrías contar cómo nace este trabajo de investigación para hacer esta exposición individual de personajes Huari? Bien, gracias por la pregunta. Personajes Huari
una propuesta en la pintura realista. Esta exposición ha sido motivado es un trabajo de cerca de 2 años de investigación, de compilación bibliográfica. Como primer problema trajo las recreaciones de nuestros personajes, ¿no? De nuestra sociedad wari, ¿no? Que básicamente las publicaciones solo acogen dibujos arqueológicos, ¿no? Pero se limitan en poner, o es que no hay trabajos que recreen estos personajes, ¿no? Con las características necesarias, con las características historiográficas y científicas. Y cosa que en esta ocasión tomé la cerámica y también he buscado otras maneras de expresión, ¿no? También otras investigaciones, como el caso de textiles y de joyerías, que me ha permitido un poco aproximarme a estos personajes. Y también, de hecho, he leído también algunos informes bioarqueológicos para poder ver qué talla eran, algo así, ¿no? También esto me ha motivado porque, por una cuestión regional también. Bueno, que en Ayacucho tenemos un imperio, la capital de un imperio. En Cusco está la capital del imperio incaico. Y sí hay trabajos con respecto a textos que acogen. Si se habla de los incas, hay personajes recreados. Los 12 incas, los gobernantes están recreados con todos los detalles, desde el punto de vista historiográfico, desde muchos estilos, ¿no? Hasta mítico, hasta surrealista. Muchos artistas acogen. Pero en este caso me he permitido trabajar estos personajes. Primero buscando, mi primera tarea es acoger todas las figuras de las cerámicas de manera indiscriminada, ¿no? Ya sea de la localidad, también del área de estudio donde esta cultura ha tomado posesión, ¿no? Es un primer, digamos, laboratorio, diría yo. Es un fragmento de estilo Chaquipampa. Es un estilo Chaquipampa B más o menos. Representa un personaje. Es un fragmento de un cántaro goyete, ¿no? O cara goyete, como lo refieren. Ha sido encontrado en las excavaciones del 2016-17 y nos muestra a un personaje. Claramente se notan los atributos del tocado: un cabello bastante corto, parece ser que utilizaron tijera porque está bien recto. También tiene 2 líneas paralelas en las 2 mejillas que nacen del párpado inferior, y eso nos hace notar de que es una pintura facial, aunque algunos investigadores refieren de que podría ser un tatuaje, ¿no? Y también tiene parece ser de que sus orejas hayan sido intencionalmente alargadas o mutiladas, ¿no? Y también tiene acá como un pectoral. Bueno, mi insumo ha sido los fragmentos para poder acoger, ¿no? Y luego identificar primero, ¿no? Los atributos. Bueno, en este trabajo, este es un vaso. Es un vaso de estilo viñaque, ¿no? Característico. También tiene los atributos: la pintura facial o tatuaje. Tiene unas narigueras que traspasa la nariz. Los atributos principales, ¿no? Que es el tocado, y tiene siempre una constante, que es el cabello en la oreja. Bueno, este es un fragmento. Esta pintura es entre artístico y arqueológico. Bien, acá tenemos otro trabajo. También son fragmentos reales que lo he plasmado. Tiene su escala. Los he hecho a modo de bodegón, como que también el bodegón es un recurso. ¿Por qué no puedo tomarlo? Lo dije, ¿no? También está dentro del realismo. Utilicé una tela y los puse, ¿no? Y es un fragmento de estilo Chaquipampa, viñaque. Son muy finos, y es un apéndice, y esa es una cara goyete. Eso quiere decir de que los personajes estaban en los cántaros, en los cuellos estaban los rostros, ¿no? Y los rostros son bastante escultóricos, como se puede apreciar. Y también hay una constante. Posiblemente este personaje haya sido local nada más, y tiene sus 2 líneas verticales que nacen del párpado inferior. Bueno, son fragmentos, ¿no? Que un poco, también como artista, he fantaseado un poco y lo he recreado, ¿no? Es un fragmento
En realidad es pequeñísimo, intencionalmente lo he hecho más grande para poder notar algunos atributos, que es el tocado. Es una constante, ¿no? Es un fragmento de estilo Chaquipampa temprano. Quiere decir de que está en una transición entre huarpa y huari. Y lo característico es este tocado de cheburones, que va acá, en alto relieve. Es un apéndice en alto relieve esto, ¿no? Y lo han decorado con engobes lo que me caracteriza, lo que me llamó la atención es las facciones, ¿no? Los pómulos salidos, los ojos, la nariz media aguileña, y este personaje tiene otra característica, otro diseño facial, ¿no? Y también está rodeado de lóbulos y unos ganchos, unos círculos llenadores de espacio. Bien, este trabajo ya es es uno de los últimos trabajos que hice. Cuando ya hice el laboratorio, más o menos me familiaricé con los diseños, creí por conveniente tomar rostros nada más, porque no tenía fragmentos completos. Por ejemplo, es la que hemos visto hace un momento, un fragmento que también tenía unos pendientes, unos aretes, ¿no? Y el tocado está aquí. También presenta las dos líneas debajo del párpado inferior, la nariguera. También tomo el realismo porque siempre los rostros que pinto, tienen una preocupación, y esa es la característica del realismo. Obviamente no estoy dentro de la virtud del realismo, pero lo que intento hacer es expresar una preocupación, ¿no? Lo que ellos sentían. Bueno, estoy retrotrayendo. Esa sería una recreación imaginativa, ¿no? También acá lo mismo. Es un personaje que está... Bueno, esta es composición ya, ¿no? Es un rostro viendo casi de frente y dos de perfil, que como que te invitan a ver este espacio, ¿no? Este personaje está llevando un báculo, como si te invitara a ver qué es lo que hay acá. Pero no hay... Bueno, es una atmósfera, ¿no? Que el espectador podría crear. Tanto por descubrir. Como título le he puesto el Hatun Sinchi. Está como portada nuestro catálogo. Este personaje es el personaje 100, según la investigadora Patricia Knobloch. Ella lo puso el número 100. Es uno de los principales personajes que ha sido hallado aquí como fragmentos, primero acá en el 53 por Wendell Bennett, que excava acá en Huari, ¿no? Y solo encuentra un pequeño fragmento, ¿no? Y como que eso es algo muy interesante, y él lo puso como nombre el estilo Robles Mojo, porque este fragmento lo encontró en el Robles Mojo. Luego muchos investigadores, Julio Cetello, encuentra también cántaros, urnas enormes, también con estos personajes. Y luego quizás casi a finales de los 90, William Isber, José Chatoma, también hicieron excavaciones, encontraron urnas. Y lo característico es este personaje, pero él estaba en balsa, ¿no? Una balsa, bueno, yo diría canoa, porque balsa es en forma rectangular, una canoa sosteniendo armas ofensivas y defensivas, ya sea flechas o también escudos, ¿no? Este personaje me ha llamado muchísimo y poderosamente la atención porque tiene un atributo muy interesante, que es la pintura facial. Y por ejemplo, el doctor Chatoma menciona de que pudo haber sido un tatuaje, ¿no? Para pintar es así a cada momento es muy tedioso, ¿no? Y para referirse que es una etnia, muy probable también. Pero lo cierto es de que hayan sido personajes míticos que se transportaron en esos lugares, ¿no? Y como son esos instrumentos navegables, ¿no? Digamos, como canoas, estamos hablando de que estos personajes viajaban mucho, ¿no? A largas distancias, porque recordemos que Ayacucho no tiene un lago navegable, o mares, o ríos navegables, entonces cruzaron los mares. Es un dato muy interesante porque también en las investigaciones se está hallando bastante lo que es el Spondylus, también se está encontrando materiales foráneos, ¿no? El lápiz lazuli, que es traído de Chile. Básicamente aquí los huaris se transportaron, se comunicaron a largas distancias. Me llamó la atención su tocado, que es el famoso damero, que
que es un unku muy característico y que se observa hasta en la época inca. Esta es una herencia quizás a los incas, ¿no? Bueno, lo he plasmado de este modo. También con una posición bastante sugerente porque el cántaro, también este personaje está en un cántaro escultórico y los dos brazos están hacia el pecho. Pero como están al pecho, bueno, lo sugerí uno de ellos, así, como si estuviese expresando un discurso, ¿no? Y también con una mirada bastante, no tan cruel, ni tan, sino es bastante tranquilo, como que está comunicando algo, ¿no? Bien, este trabajo lleva por título Hatun Yartanchik Tuñirhum. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gran ciudad se ha destruido, ¿no? Se ha derruido. Bueno, he acogido siempre el lengua originario quechua, porque, bueno, es una de las lenguas que nos aproxima un poco a nuestros Andes antiguos, ¿no? Y lo característico de este trabajo, bueno, he trabajado en este formato grande para poder visibilizar un poco la ciudad que está derruida y luego los personajes, básicamente que son un guerrero, dos guerreros y una mujer atrás. He tenido algunas críticas, pero todavía no voy a ir a las críticas. Voy a ir al sustrato del trabajo, ¿no? Una de las referencias que he tomado es a Fernando Vice, que él pinta también las estructuras arqueológicas de Pachacama. Y si él lo hizo para el caso Pachacama, bueno, yo lo hice para el caso Huari, ¿no? Es un panorama, es el templo mayor, es una estructura en D, que es un patrón muy recurrente, característico para la época Huari, para el horizonte medio, que tiene su reloj solar. Obviamente es una vista desde mi punto artístico, ¿no? También se puede apreciar a los personajes con sus uncus. Los uncus acá se ven sin su cinturón. Hay algunos uncus que tienen cinturones. También los huaris utilizaron dos tipos de prendas, el faldellín y una especie de polo, ¿no? Y, o sea, el uncu de dos cuerpos, como se diría, separado por su cinturón. Y casi no he observado mucho la utilización de flecos, que sí se utilizan en los personajes huari, no, en los personajes inca, perdón. Los huaris no he visto mucho la utilización de flecos. Flecos son esas que cuelgan de la rodilla abajo, ¿no? Pero sí he encontrado muchísimo lo que es los brazaletes. Este es un personaje hallado en las excavaciones de Huari, en Muradochayo, ¿no? O Yurajperja también se llama. O sea, varios lugares donde han hecho investigaciones arqueológicas. Y lo saqué de una cantimplora, que obviamente en la cantimplora no había la cabeza, ¿no? La cantimplora estaba fragmentada. Bueno, ya lo he recreado de 4 puntas. Bueno, el arte nos permite unir, ¿no? Elementos, recrear. Y tiene los mismos atributos. En esta cantimplora era un personaje que estaba agarrando un hacha, ¿no? Y estas hachas sí hay bastante evidencia. Por otro lado, en la mujer le caracteriza muchísimo el uso de los tupos. Bueno, cuando se investiga, se halla bastante un tupo, ya se encuentra un hallazgo de un tupo, ya se está hablando de la presencia de una mujer, ¿no? O es un indicador. Y pues, con respecto a este personaje que es primario, personaje principal que llama la atención, es uno de los personajes que acompaña al anterior personaje que había mencionado, que se ha encontrado configurado en una urna de Conchupata, en estilo Conchupata, que también uno de los personajes que estaba portando sus armas y estaba encima de una canoa, ¿no? En una forma de decir de que están transitando hacia un lugar. También se caracteriza por tener este atributo que es una pintura facial o tatuaje que portea casi la mejilla derecha, ¿no? Bueno, también tiene su arma defensiva, que es un escudo muy característico, con diseños de felinos. Ese es un personaje, es un guerrero, ¿no? Los felinos, ¿no? Representa la ferocidad y todo eso. También los famosos cheurones, que es una constante en este estilo, ¿no? Y estos cheurones, este diseño, es una herencia de los huarpos todavía. Bueno, como que no está muerto todavía los huarpos, los ancestros. También otro que en forma panorámica que podemos ver al fondo es los nevados de Razuilca, ¿no? He intentado integrar el paisaje con los personajes para darle también un contenido, ¿no? Y los colores básicamente son quebrados, son característicos del Huari actual, ¿no?
Otros me han referido de que, oye, tú le has sacado todos los techos que tenía, ¿no? Pero a modo de anécdota es una crítica. Por otro lado, también la crítica es por qué has hecho solo a varones, ¿no? Y no a las damas, ¿no? Por eso es que a partir de esta crítica de este cuadro hice otros trabajos, dando la funcionalidad, ese rol protagónico a las mujeres, ¿no? A la mujer en esta época. Bien, este trabajo le he puesto como título Presagios de una decadencia. Aquí he acogido todas las evidencias posibles de las distintas investigaciones, ¿no? Que se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, lo primero es de que los muros desde el fondo, ¿no? Tenemos un cielo azul y los muros bastante altos y la arquitectura ortogonal, quiere decir que son de ángulo recto, o sea de 90 grados, casi todas las estructuras. Y hay estructuras altas y la geografía no es plana, ¿no? Sino es irregular, una ligera inclinación. Y también con su vegetación, que el famoso pati, que es, según González Carrel, es una planta ornamental, cada casa tenía, ¿no? O seguía las calles, ¿no? La direccionalidad de las calles, como ahora tenemos en las calles nuestras plantas, nuestros árboles. Esa es una característica. Por otro lado, eso es una evidencia arqueológica, ¿no? Y evidencia actual también. Por otro lado, también este personaje que ya lo hemos visto, es un personaje muy recurrente, parece ser un funcionario. Y aquí también el rol de la mujer, una mujer que siempre está atrás. Bueno, es la crítica que siempre me han dicho, ¿por qué la mujer está atrás? Y tiene las características muy interesantes de su unku. Su unku de la mujer es interesante porque, según Denise Possescott, su investigación afirma de que el unku era como que cubría un poco casi todo el cuello, ¿no? Y para el unku de los caballeros era en forma de V, algo así. Y esa es una característica, y también cubría casi la totalidad de su cuerpo. Aquí es un personaje importante, principal. Bueno, no importante de élite, sino es un personaje, un guerrero, ¿no? Digamos, que no tiene mucha importancia, pero acá le he dado importancia en el cuadro. Tiene su tocado. Este rostro lo saqué de un fragmento. El telar también, este unku lo saqué de un textil encontrados en la costa de Huaca Puquiana, ¿no? Son flechas. Bueno, según el japonés, bueno, vino a mi exposición y me dijo de que así no se utiliza acá en los Andes. Pero bueno, mi excusa es lo siguiente, que los huaris también dominaron a la selva, ¿no? Como el caso del último descubrimiento del 2011, el señor de Vilcabamba, Javier Fonseca, que encontró el señor un personaje de élite wari, ¿no? Y bueno, no es muy curioso, pero es un atrevimiento ponerlo así, ¿no? El arco, la manera de llevar el arco. Y a la vez está llevando una porra o un rompeterrón enorme. A la vez este personaje está cargando una cabeza trofeo. Otros le dicen cabeza cercenada, o yo lo llamaría una cabeza incorpórea, ¿no? Porque todavía no hay que hablar de trofeos, porque hay unas investigaciones que refieren de que los cráneos trofeos, las cabezas trofeos, no tienen ninguna agresión. Si es trofeo sería, bueno, tenían otros golpes, ¿no? Múltiples para poder saber eso. Por otro lado también es una herencia de la cultura nazca, ¿no? que ha heredado Wari en un determinado tiempo. También estas cabezas han sido halladas en Huanchopata. Se ha hallado 7 cabezas en una estructura en D. Estaban quemadas y pertenecían a niños, ¿no? Entre 12 a 17 años. Y es algo interesante saber eso. Y haciendo un análisis bioarqueológico, estos cráneos, estas cabezas cercenadas, no pertenecían a estos lugares, sino que eran foráneos, ¿no? Bueno, es muy interesante esos detalles. Por otro lado, también extraños presagios de una decadencia, porque hay una angustia, ¿no? Es un personaje y atrás viene otro personaje así, tanto anciano, a socorrer algo, ¿no? Pareciera que está ocurriendo algo, ¿no? Se está manejando miradas también, ¿no? Como que nos atrae acá. Rasu Ilkata o Chichayasunchik. Recordemos que en el arte tenemos la licencia de recrear nuestros nevados, ¿no? Ahora Rasu Ilka no está así, ¿no? Pero es uno de los picos, una de las cadenas que he tomado más o menos para poder plasmar, ¿no? Y lo que también para justificar un poco es la presencia de este hombre
que tiene apariencia, corpulencia, y tiene sus atributos muy interesantes. Y todo es arqueológico, ¿no? Lo he sacado, por ejemplo, el vaso que está agarrado es un tipo lira, del estilo Viñaque, hallado en las excavaciones de Pecacheyo Mojo, de acá de Huari, ¿no? Estos brazaletes los saqué del señor de Huari, ¿no? De Vilcabamba, hallado en el 2011 por el arqueólogo Javier Fonseca, ¿no? El gorro de 4 puntas, también muy característico de los Huaris. Las orejeras, también estaba intentando ponerle unas narigueras, pero bueno, es mucha exageración, ya pensé. Hay cosas que lo controle, ¿no? Algunos atributos. Mira, tiene un cubo enterizo separado por un cinturón. Está en una posición de perfil y haciendo el famoso chaya, que Juan Van Kessel refiere de que estas prácticas vienen de mucho más épocas anteriores, ¿no? Juan Van Kessel también refiere de que hay varios tipos de este rito. Es el famoso chaya o quintusha, ¿no? El chaya es antes de realizar una actividad, se hace un pequeño rito, siempre utilizando un vaso, que sea como una bebida, una chicha. En este caso, yo imagino que es chicha de jora. Watanabe, Jinjo Watanabe también me decía, no creo que solo hayan tomado chicha, a la chicha le han puesto algo más. O sea, son elucubraciones, ¿no?, de algunos científicos. Jinjo Watanabe también vino a la exposición de pintura, le encantó este trabajo también, también lumbreras, estuvimos hablando sobre este. Y sí, este rito es muy importante porque hasta ahora se practica, ¿no?, el famoso chaya, ¿no?, siempre mostrando los puntos cardinales, iniciando desde la salida del sol y finalizando con el apu tutelar, que es el Rasuilca. Pareciera mentira de que quizás este rito es práctica sin mucho valor, pero en realidad tiene muchísimo valor, ¿no? Hasta ahora es practicado por las sociedades, no solamente originarias, también ¿no?, sociedades capitales. Este trabajo es una recreación de un trabajo de Ingres, pintor francés, que es uno de los representantes del romanticismo. Y recordemos que el realismo el romanticismo precede al realismo, pero el realismo acoge también temas de esta índole. Recordemos que también tiene un porte académico, ¿no?, y eso me llamó la atención muchísimo. Pero en esta ocasión yo lo quise dar un espacio prehispánico, en este caso de piedras labradas que han sido halladas todavía, preceden a esta elaboración, a los huaris, ¿no? Ahora, en las últimas excavaciones se están hallando roca de esta mampostería, ¿no? Todos dirían de que es inca, pero sí, los incas tomaron muchísimo de los huaris con respecto al fondo, ¿no? Y también no he alterado en nada la anatomía, he mantenido la anatomía que hizo Ingres, y lo que yo he acogido es la vincha huari, también la iconografía, el diseño, ¿no?, el motivo, el cántaro. Este trabajo me ha tomado como cerca de un año y medio, con retoques, ¿no?, siempre constante. También, en cuanto a la composición, es indiscutible, la mujer está frontal y forma la letra S, ¿no?, las líneas ondulantes, y es como un círculo así. Mi aporte sería esta pequeña flor, que es amarilla. ¿Y por qué la amarilla? Porque el agua está acá, y más o menos a esta misma distancia está más o menos ahí, para que haya un equilibrio un poquito. El trabajo se llama Quillacha, es limita, ¿no? Me he referido más al ámbito de la mujer, la dama, y su rol protagónico, ¿no?, su rol natural en este caso. Es un trabajo inconcluso, pero lo que voy a destacar es los atributos. La famosa vincha, con una tendencia hacia la cultura chancay, que ha tenido una influencia también. Y también le he sacado el pendiente de Milos Gertz, que le excavó Guarmey, y encontró cerca de 64 a 68 damas en un recinto funerario, ¿no?
una estructura funeraria. También la presencia del tupu, que separa, es un prendedor, ¿no?, para sus abrigos. Y bueno, es un trabajo inconcluso todavía, y bueno, le he querido poner a la exposición. Le estoy retocando constantemente, poco a poco. Bueno, yo soy un artista de trabajo lento y bastante racional. Cada pincelada que doy es bastante, muy razonado, y en ocasiones también saco, ¿no? O sea, superpongo, ¿no? No me agrada o no estoy convencido con el color y lo pongo otro, así. Bueno, esa es mi tendencia. Antes quería, ¿no?, que esto es así, ya no soy una máquina, ¿no?, sino tengo que repensar, redefinir constantemente mi trabajo. Quizás lo que he intentado hacer es el rol de, bueno, en las excavaciones hemos estado encontrando fragmentos de doble, o sea, de dos, o sea, parejitas, como hablando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, habían cerámicas, cántaros iguales. Entonces yo me puse a pensar, ¿no?, un poco reflexionando y también tomando algunos sueños de referencia. ¿Por qué no hacer una mujer agarrando dos criaturas, ¿no? Bueno, se está formando poco a poco. Estoy avanzando, ¿no? Y no es nada descabellado hablar de dos gemelos o gemelas, ¿no? Y ahora, después de esta exposición, ¿cuáles son tus compromisos como artista? Bien, después de esta exposición ha sido el inicio, digamos, ¿no? El inicio como artista. Me he mostrado socialmente con las intenciones que tengo, y ahora, bueno, he tenido conversaciones anteriores, desde la anterior de la Feria Internacional de Libros, que participé en la edición anterior. En esta edición no pude, porque estaba más enfocada mi exposición. Y he tenido conversaciones muy interesantes, ¿no?, de realizar recreaciones, pero ya no a nivel de cuadros, sino de hacer historietas. Ya lo tengo avanzado en unos dibujos, unas acuarelas, y quiero hacer una narrativa de nuestra cultura wari. O sea, creo que es más práctico, ¿no?, y más accesible, y se puede publicar en las redes, en revistas, y mostrar wari, ¿no? ¿Qué cosas se vienen después? Bueno, he tenido algunas conversaciones, comunicaciones con personalidades. Por ejemplo, Lumbreras vino a la exposición de pintura, a la inauguración. Hablamos un momento. Bueno, ya lo conocí a él, en los del 2016, que nos visitó a Wari en las excavaciones. Como que me corrigió algunas cosas, porque está para seguir afinando, porque una investigación nunca es conclusiva, sino es para seguir afinando. También estuvo Denise Posy-Scott, la directora del Museo de Pachacama, también arqueóloga, muy destacada, que también me dio sus aportes, me dio cosas muy puntuales. También Anita Cook, que leí su libro, que es sobre iconografía, sobre las deidades, ¿no? Ella trabajó la deidad de los báculos, haciendo una analogía, comparación de Tiahuanaco, ¿no? Y su conclusión es muy fabulosa, y también lo acogí a ella, ¿no? Como también vino Linda Manzanilla de México, que también hablamos, me dieron ciertos aportes, hicimos contacto para poder hacer exposiciones diversas. También me alegra muchísimo que hayan venido estudiantes, distintas personas, toda la población ayacuchana prácticamente, a mi exposición, ¿no? Y me encantaría, por otro lado, también que esta exposición se rote, ¿no?, por donde haya habido evidencias wari, ¿no? Por otro lado, también creo que en las escuelas de arte debería de redefinirse la mirada, ¿no?, la orientación. Por ejemplo, lo que he notado, bueno, también he viajado, digamos, cuando viajé a Buenos Aires, por ejemplo, fui a la escuela de arte, tenían otro enfoque, por ejemplo, con respecto a los cursos, ¿no? Y como yo también pasé por la academia, los cursos están como generalizados. Creo que debemos anclar en algo, ¿no?, que el estudiante debe salir especialista en algo, no sé, ya bueno, soy artista plástico, pero especialista en algo, ¿no?, en algo concreto, ¿no?, donde que yo pueda insertarme a la sociedad. Se podría llamar el arte y sociedad, un curso donde que podría, cómo el arte se inserta a la sociedad. Ahora estamos en el limbo, a veces divagando, buscando oportunidades, siendo engañados prácticamente también por la sociedad. Y veo eso en la sociedad, que también debo rebajarme, siempre agacho la cabeza, o sea,
falta eso, ¿no? Falta un poco de identidad, de autoestima en nuestra carrera. Y eso parte también quizás de la escuela misma, de los docentes. Quiero equivocarme quizás, si es que digo eso, o también del mismo estudiante, ¿no? Yo pienso que esas aristas que he mencionado se debe fortalecer, ¿no? Los padres mismos, ¿no? Apoyar a los chicos, a los jóvenes, darles esa oportunidad. Que también el arte podría darles, ¿no? Una calidad de vida, ¿no? Una vida deseable, ¿no? Porque es una forma de vida también el arte. Es entender de otra manera, ¿no? Y también expresar no con las palabras, sino con formas y colores, ¿no? Y también en mi caso, ¿no? Como mi insumo es el pasado para en el presente expresar algo, ¿no? Todo es dinámico. A veces pensamos de que el pasado ya no existe, ¿no? En realidad lo seguimos descubriendo el pasado también. Es muy interesante. El hombre es esa característica, tiene esa característica de tener esa curiosidad más que el gato. Gracias entonces, sí.